Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Si bien con muchos de ustedes nos conocemos y hemos compartido la experiencia de este proyecto, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, corresponde de cualquier manera en el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 tengo la enorme alegría, el placer y el desafío por el concurso de proyectos de gestión cultural, de ser la directora de esta dependencia cultural de la dirección, de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, o como ustedes saben, nos gusta llamarla más en esta gestión, la Casa de Alicia. Así que, bueno, muy bienvenidos todos a una casa que siempre es de puertas abiertas, y ahora, además de ser de puertas abiertas y ventanas abiertas, también es, a partir del 2020, de pantallas abiertas, lo que nos permite además recibir y que habiten la casa compañeros, colegas, personas de distintas partes del mundo y sobre todo desde todas partes del interior del país, lo cual para nosotros es una enormísima alegría. Lo primero que es agradecer al equipo de compañeros, el equipo que integro y sin el cual sería imposible llevar adelante las actividades de este centro cultural, y en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, que es además ni más ni menos que la encargada de toda el área de comunicaciones en la Casa de Alicia, y con quien todos ustedes están en contacto vía WhatsApp, vía mail, por todos lados, ¿verdad? La responsable de todos los diseños y sin duda la responsable de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento técnico en estos tiempos de virtualidad que a todos nos tocan vivir. Así que muchísimas gracias, Marta. Hoy nos convoca un encuentro organizado por la Inspección de Literatura, pero que es en realidad el inicio de un ciclo del cual estamos muy contentas, muy contenta la Casa de Alicia, muy contenta sin duda la Inspección de Literatura, y muy contentos todos quienes de alguna manera iniciamos este proceso de encuentros con lo que fue el ciclo de los creadores del Ballet La Tregua el año pasado, que es un ciclo que empieza en el 2021 y que se llama Hablan los Creadores, y que tiene como centro, como concepto, ¿verdad?, el diálogo, generar un espacio de diálogo entre justamente los creadores y sus procesos de creación con los docentes de educación secundaria, ¿no? Esto es un ciclo coordinado en conjunto, como también lo fue el año pasado, con las inspecciones del sector arte, y en especial, en este caso, con nuestra habitante más frecuente dentro de la Casa de Alicia, que es la Inspección de Literatura, y ya tenemos allí, por supuesto, a la inspectora, profesora María José Larre Borges, que tiene además hoy la labor de acercarnos, de funcionar como puente, y acercarnos a un libro que es Contra Viento y el Zar, y a sus creadores, que son Leonardo Rosiello y Román Presno, que también están aquí con nosotros, por supuesto. El diálogo fundamentalmente va a ser sobre los procesos creativos, ¿no? Que ellos tienen la generosidad de compartir, y a quienes le damos, por supuesto, la bienvenida, y les agradecemos todos, sé que estoy hablando en nombre de todos quienes están participando hoy de esta instancia, ¿verdad?, la generosidad de aceptar la propuesta, formar parte de este ciclo, de habitar la casa con nosotros para generar la posibilidad de conocer los procesos de creación de este texto literario.
Así que muchísimas gracias y bienvenidos tanto Leonardo como Román. Solo, como ustedes saben, dos o tres cositas antes de cederle la palabra a Majo. Mantenemos los micrófonos apagados en lo posible para que no haya problemas de conectividad o de tráfico de datos, las cámaras. Las instancias de intercambio, porque sin duda, ¿verdad? La gran mayoría de quienes estamos reunidos hoy somos docentes, ¿verdad? Y por supuesto enseguida nos va a empezar a funcionar la cabeza acerca de cómo transponer didácticamente esto que vamos a escuchar con nuestros estudiantes. Por lo tanto, obviamente va a haber una instancia de intercambio, de posibilidad de preguntas. Las vehiculizamos a través del chat de Zoom, ¿verdad? Las preguntas ustedes las escriben allí y tanto la inspectora de literatura como yo vamos a estar atentas a ese chat para transmitirlo a los creadores. Y todas las situaciones que se den que tengan que ver con lo técnico, ustedes ya saben que están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y por allí pueden hacer los planteos y siempre va a estar Marta y en este caso la metáfora que casi siempre utilizamos es muy oportuna, va a tener un salvavidas para tirar al que lo necesite, ahora que estamos en el mar y hablando de embarcaciones, ¿verdad? Y de viajes. Así que bueno, nada más de mi parte, más que disfrutar del encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos por ser parte, muy bienvenidos Román y Leonardo, y te cedo el micrófono, Majo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Román. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a los compañeros y amigos de la Cátedra Alicia Goyena, hoy Casa de Alicia, Bea, Marta, Fran y ahora Lourdes, un equipo chiquito y poderoso que hace posible nuestra comunicación tan fluida, ¿no? Somos parceiros en este momento, no se sabe si la casa es una sucursal de la Inspección de Literatura o la Inspección de Literatura viene a ser una pequeña casa, pero en fin, no se ve así llevar la cuenta, pero creo que llevamos más de 20 encuentros de organización dirigido esencialmente a los profesores de ANEP y en particular a los profesores de educación secundaria, porque la casa se ha constituido en lo que nosotros siempre soñamos, que es el centro cultural de educación secundaria y como tanto generadora de eventos, de propuestas. Entonces, más allá del agradecimiento, me gustaría de pronto por el chat, si los colegas que están presentes, ya veo un montón de gente conocida, yo no preciso presentarme porque ya saben quién soy, se acordarán de mí a menudo, hay días en que me arden un poquito más las orejas que otros, pero bueno, y veo mucha gente linda, algunos asiduos, otros nuevos, algunos exalumnos de literatura, otros exalumnos del profesorado de francés, y para no nombrar a ninguno, nombro a todos y a todas, y muchas gracias por estar con nosotros. Saben ustedes que el sector arte de la Inspección de Asignaturas de Secundaria definió este año como eje de trabajo los procesos creativos y su evaluación. En ese sentido, creímos oportuno, y nuestra socia de la Casa de Alicia, Stephanie ahí está saludando, y nos dice que es de San José de Mayo. Gracias, Stephanie. Después alguien dijo que estaba desde Sevilla, así que estamos lejos, y alguien más dijo que estaba desde Buenos Aires. Así que seguimos con la línea de Alice's House, ¿sí? Sí, con la Casa de Alicia Internacional, como empezamos el año pasado. Un gusto entonces trabajar en torno a procesos creativos, específicamente en este caso procesos creativos de escritura. Y nos interesó muy especialmente cuando Leonardo y Román nos acercaron su novela, porque nos pareció una experiencia bastante singular. No es frecuente que el creador, sea del arte que sea, se abra a otro creador y, digamos, negocie una construcción a cuatro manos. ¿Sí? Si ya es difícil a veces ponerse de acuerdo con una o con uno mismo,
me imagino lo que debe haber sido el proceso de escribir a 2 cerebros, 4 manos, uno cerca del Polo Sur, otro cerca del Polo Norte, en años de intercambios. Y bien, tener ahora lo que ustedes, Bea y Marta, ponían un poco en clima la conversación de hoy. Ustedes vieron que era un sonido, un entorno sonoro de mar tranquilo, aunque en la novela tenemos momentos de tranquilidad y otros que no tanto. El libro se llama Contra Viento y el Zar, como ustedes lo vieron en el afiche de invitación. Mirta Escobar, Mirta, no preciso mirar lo que vas a decir porque sé que sos de Rivera, así que San José y Rivera seguimos sumando. Comentarles un poquitito quiénes son Leonardo y Román, porque ustedes no necesariamente tienen por qué conocerlos. Ellos van a ser los protagonistas de la charla de hoy. Mi intención es simplemente ser moderadora y, por supuesto, para no perderse ideas o preguntas que ustedes quieran hacer a lo largo de la charla, pueden mandarlas en el chat, y la idea nuestra es que sobre el final de la charla los escritores puedan responder a esas preguntas y hacerlo un poquito más dinámico, ¿sí? Bien, Román Fresno García de Zúñiga, después me dicen a mí que tengo un apellido largo, nació en Montevideo en 1979, cursó estudios en la Escuela Naval y es piloto de la Marina Mercante, y a eso ha dedicado su vida laboral, ¿sí? Fue capitán de alíscafos, trabajó en barcos de pesca, en diseño gráfica y serigrafía artística, obtuvo un premio, una mención en el Premio Nacional de Literatura de la Fundación Lolita Rubial, por una antología de cuentos. También ha sido traductor, y Román es, por adopción, un hombre del interior. Así que tenemos un escritor de Colonia y muy bienvenido. Y su socio de escritura en esta ocasión es Leonardo Rocielo Ramírez, que nació también en Montevideo, pero vive un poquito más allá de Colonia, en Suecia, a unos 18.000 kilómetros de acá. Así se ha desempeñado como académico en Suecia. Es autor de varios libros, de poemas, de narrativa, tiene obra dramática también escrita. Ha sido premiado también con Premio Nacional de Literatura, Premio de Banda Oriental, su obra ha sido traducida a varios idiomas que a nosotros nos pueden parecer un poco insólitos, como el sueco o el esloveno, además del inglés y el italiano. Yo no quiero robarles protagonismo, simplemente decirles que a nosotros nos interesa especialmente, como profesores de literatura, la reflexión en torno a cómo fueron este singular proceso creativo de esta novela, y que devino, en definitiva, el libro, que fue lo que pasó en el durante, en el mientras tanto, que nos llena de intriga, cómo se enriquecieron en ese diálogo ambos, cómo pudo, como decía Borges, publico para dejar de corregir, cómo terminaban diciendo, bueno, punto final, ya está, o no, o quedaron cosas pendientes. Y bueno, quiero escucharlos un poquitito a cualquiera de los dos que quiera romper el hielo y empezar, y a los colegas y las colegas y los leemos a través del chat. Gracias. Adelante, Leonardo, por orden de importancia. Bueno, muchas gracias, Román. Si fuera por orden de importancia tendríamos que estar o los dos juntos o tú primero. Quiero empezar agradeciendo a Enseñanza Secundaria, a la cátedra de Alicia Goyena virtual, a Beatriz, a Marta y a la profesora e inspectora María José Larreborges por esta preciosa oportunidad de estar compartiendo con
todos los colegas, los amigos, los conocidos y no conocidos que están dispersos por la faz de la Tierra. Es bastante cosmopolita esto. Creo que también hay algunos de Suecia y bueno, ya escuchamos, ¿no?, de Argentina y de España. Bueno, dicho esto, lo que primero me gustaría comentar, algo que es bastante obvio, pero que sin embargo conviene tener en mente. Todos sabemos que la literatura se compone, ¿no es cierto?, de un océano, para seguir con las metáforas náuticas, de textos, y la abrumadora mayoría, yo diría que el 99% o más, han sido escritos por un solo autor, ¿verdad? O autora. Y me precio y me enorgullece haber colaborado y trabajado junto con Román durante muchos años. Él después les va a hablar del proceso, porque con su mente matemática y astronómica tiene un registro bastante minucioso de cómo fue el proceso. De haber hecho un libro que deseo que se incorpore a la literatura uruguaya, modestamente, a la Limón. Entonces ya solamente por eso es bastante raro, ¿no? Bastante... y pienso yo que en ese sentido puede ser interesante hacer que esta conversación encaje con el espíritu de la cátedra y de este ciclo que estamos inaugurando en torno a la creatividad y a los procesos creativos, ¿no? Creo que, más allá de lo que yo pueda decir, va a ser muy interesante escuchar las preguntas y los comentarios, las críticas, en fin, los puntos de vista que haya al respecto, ¿verdad? Así que bueno, sin más, dejo el micrófono y te dejo la palabra, Román. Bueno, en primer lugar, agradecer también a Secundaria, por supuesto. Muy encantado de conocer a todos los que no conozco y saludar especialmente a una prima que me encuentro aquí, de casualidad, no sabía que iba a estar, y a mi amiga Eli van der Massen desde Sevilla, que no podía faltar, dijo. Comenzamos con la historia un poco de Contraviento y el zar, explicando que, por supuesto, Leonardo tiene bien claro lo que significa a la limón, yo no lo sabía, y entonces me explicó en un mensaje que yo recibí el 23 de octubre de 2008 a las 15:58, que no es memoria mía, es memoria de la máquina, decía: supongo que sabrás que cuando dos toreros torean un toro con un solo capote, lo hacen a la limón, y que de ahí sale escribir a la limón. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Cómo estás para que escribamos a la limón un bestseller? Te cuento mi idea. Una pandilla de estafadores latinoamericanos, entre ellos una o dos mujeres, hacen una pequeña fortuna, etcétera, etcétera. La idea era esa, y una imagen que en realidad me gustaba mucho, la imagen como iba a empezar la novela, y que después no la usamos, porque seguramente queda para otra. Lo cierto es que a mí me encantó la idea de colaborar con él, y le contesté a los 3 días que sí, que estaba de acuerdo con eso, y que coincidía con algunas de las cosas que él ponía en eso, y con otras no coincidía, y daba mi opinión al respecto. No voy a leer, por supuesto, todo eso. Al principio corrió muy rápido el agua bajo la quilla, y los mails se sucedían. En el año 2008 había mail, no existía WhatsApp ni ninguna otra posibilidad, y llamarlo a Suecia era muy caro. Y entonces demoramos, al principio digo, surgieron muy rápido las cosas hasta que empezamos a escribir los capítulos. Yo no quiero
ser el dueño de la palabra todo el tiempo. Si tú querés explicar el método que utilizamos para los capítulos, yo después continúo. Leonardo. Gracias. Hay que quizá decir que antes, ¿cómo nos conocimos? ¿No? Porque no nos conocíamos personalmente, sino que yo había tenido en mis manos tu libro premiado de relatos de mar, de gente de mar, y me gustó muchísimo, y a través de un editor conseguí tu correo electrónico y tomé la iniciativa de escribirte, ¿no? Y después, bueno, con el paso del tiempo fuimos consolidando, yo diría, una amistad, ¿no? Porque una fuerte amistad, y que hizo que, no sé cuánto tiempo después, 1, 2, 3 años después, nos conociéramos personalmente, pero ya el proceso de escritura había comenzado. Bueno, ¿cómo fue? Entonces, yo creo recordar, y me corregirás, que lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo con la historia general, que era lo que iba a suceder, ¿verdad? Lo que se llama la fábula. Después de eso, cuando grosso modo estuvimos de acuerdo con eso, empezamos a diseñar un poco los perfiles de los personajes que iban a participar en esta ficción. Hicimos fichas de cada personaje, ¿no? De su perfil, digamos, psicológico, y una especie de primer paso para construir una especie de lo que se llama etopeya de los personajes, pero también la prosopografía, que es la parte física, cómo iban a ser, ¿verdad? Y después trabajamos mucho, creo yo, con la estructura. Y eso creo que se refleja bastante en la cantidad de capítulos, son 25, ¿no? Que básicamente siguen un ordenamiento cronológico, aunque hay naturalmente algunos saltos temporales, ¿verdad? Y hecho eso, decidimos que uno escribía un capítulo, un borrador de capítulo. Previamente habíamos establecido la cantidad de páginas que debería tener cada capítulo, con un 10 o 15% más o menos, ¿verdad? Y entonces le enviaba, quien había escrito ese borrador, el texto al otro. El otro lo modificaba a gusto y pasábamos al siguiente. Es decir, quien había modificado el capítulo recibido despachaba otro capítulo al otro autor. Hacía lo mismo, le introducía los cambios, y allí en ese momento no discutíamos mucho. O sea, uno podía no estar de acuerdo con las modificaciones del otro, pero se trataba de ir acumulando, ir avanzando, ir rellenando esta estructura previa que habíamos hecho, apuntando a tener un borrador general, después de lo cual iba a venir la etapa del pulido y la discusión, etc. Pero básicamente ese fue el proceso. Con la cantidad de veces que metimos la cuchara uno y otro, yo honestamente no me acuerdo qué capítulo empezaste a escribir tú, y creo que no importa tampoco, ¿no? Porque fue a contraviento lo hicimos, ¿no? Pero metiendo cuchara y metiendo pluma y metiendo correcciones y cambiando, y de manera sistemática a veces pasaba más tiempo. Sobre eso podés hablar un poquito tú. Pero básicamente creo que esa es la idea del proceso. ¿Qué te parece? Sí, así fue la cosa. Sí, cada uno hacía el capítulo, pero llegaba a determinado momento en donde lo que uno hacía era muy grande a veces, ¿no? O sea, sacaba párrafos enteros y quizá en el mail se hacía un por qué sacar tal pedazo del capítulo o el otro, y en general las conversaciones eran aceptadas o
había una contraoferta por tal cosa y quizá pactábamos en la mitad, eso, y hasta determinada época. Fíjense ustedes que si estuvimos 10 años escribiendo, porque como tengo la fecha también, el 29 de abril de 2018, Leonardo le escribió a un amigo: hoy Román Presno y yo dimos por terminada nuestra novela. De 2008 al 18 dan casi 10 años. No es 25 dividido 10 años, hubiéramos trabajado en muchos de los capítulos. El problema es que ambos trabajábamos y ambos teníamos nuestras actividades. Entonces, escribir un capítulo de un libro requería atención, etcétera, porque escribir así al barrer no valía, ¿no? Y eso demoró, a veces pasaban 4 meses y uno no tocaba el capítulo y de repente le salía en una noche. Eso llevó demasiado tiempo. Pero sobre el final ya empezó a aparecer medios de comunicación más rápidos. Y tuvimos 2 o 3 encuentros, uno en Montevideo, me acuerdo el primero fue en Las Palmas, en donde estaba el bar Las Palmas en Pocitos, que creo que fue ahí donde nos conocimos. Después hubo otro pero todos en Montevideo. Después tú viniste a Colonia, después yo fui a Suecia. Hubo 3 o 4 encuentros donde definimos cosas importantes. Yo creo que más o menos por la mitad definimos cómo terminaba la novela, porque había que enfilar entonces para que todas las cosas fueran coincidiendo para llegar a eso, ¿no? Después íbamos viendo durante el transcurso y cambiábamos determinadas cosas, porque si no, lo que pasó en el anterior no coincide con esto, etcétera, etcétera. Y eso llevó esos 10 largos años. Al final ya iba más rápido que al principio, o sea que no podemos sacar un promedio de lo que ocupaba. Y después que definimos el final, entonces sí redactamos la cosa y bueno, y después empezó el largo periodo de corrección, que en ese caso corregimos muchas cosas. Si tú querés, Leonardo, comentar la sintaxis y las palabras repetidas y la cantidad de barbaridades que uno escribe cuando escribe sin corregir o cuando escribe sin saber, como yo, entonces llegamos al final en ese momento. Leonardo. Sí, eso fue realmente muy interesante, ¿no? Yo recuerdo que usamos algunas herramientas, por ejemplo, buscar palabras, ¿no es cierto? Tenés el texto y buscás palabras, no sé, los procesos de adverbialización, suponete, ¿no? A ver, vamos a buscar adverbios terminados en mente, a ver, y aparecían de repente muy pegados muchos se podían eliminar. Lo mismo los adjetivos que podían no enriquecer demasiado. Las rimas no funcionales que molestaban un poco la dicción. Un truco que hay es leer en voz alta y escucharse, ¿verdad? Y ahí saltan las palabras o los momentos que rechinan un poquito al oído, ¿no? De tal manera que creo que tanto tú como yo estamos bastante satisfechos con el resultado final. Es una prosa que, de acuerdo con lo que yo escuché de quienes lo habían leído, fluye, ¿verdad? Es agradable y eliminamos algunos tecnicismos, otros son más o menos inevitables porque pertenecen de repente al mundo específico donde los personajes se están moviendo, ¿verdad? Y bueno, eso que un autor lo hace, o por lo menos lo debe hacer, autor o autora, hacerlo a la limón, hacerlo a 4 manos, con un océano de por medio, es un proceso muy interesante, ¿verdad? Muy, muy enriquecedor, me parece a mí, ¿verdad? Y creo que tú me aportabas cosas que yo no veía y yo te aportaba cosas que tú de pronto no habías pensado. Y entonces
uno saca un poco el lugar común de que, bueno, cuatro ojos y 2 cerebros ven más que uno solo, ¿no? Y soñé, no literalmente, pero me imaginé que a lo mejor de aquí a, no sé, 100 años vista, el futuro de la creación literaria va a pasar, va a frecuentar más que ahora la escritura colectiva, ¿no? Y creo que es un poco, a lo mejor, ojalá, el destino de la humanidad, ¿no? Más trabajo en equipo y más trabajo. Y algo de eso ya se está viendo también en la producción de series, la producción de películas, ¿no? Hay equipos, ¿no? Que trabajan en eso, y bueno, ¿por qué no en la literatura? En la literatura uruguaya hay algunos ejemplos de escritura, no como esta, entre 2 continentes, pero sí en donde varios autores participan, ¿no? Sobre eso quizá tú podés agregar algún dato así, ¿no? Yo quería hacer una pequeña intervención, si me permiten, Leonardo y Román, saludar nuevamente a los colegas que vienen de todas partes, no solo a la gente del exterior, de Estados Unidos, de España, Argentina, sino también muy especialmente a mis colegas del interior del país, que como decía Bea, esta es una modalidad que retomada por fin lo más temprano que tarde las clases, llegó para quedarse. Veo gente de Soriano, de Rivera, de San José, de Paysandú, de Melo, así que esto es una experiencia realmente extensa e intensa. Leonardo, vos te estabas refiriendo probablemente a un caso bastante paradigmático, luego de la salida de la dictadura, muy poquito tiempo después, Editorial Trill se hizo una apuesta de una escritura colectiva, pero distinta. Cada uno de los autores, fueron 10 autores, iban escribiendo, se habían puesto de acuerdo medianamente en algún argumento. Ani Saldain de Rocha, hola Ani, ¿cómo estás? Así que yo no sé qué departamento nos está faltando, y eso que tenemos departamentos en este país. Sé que hay gente de Colonia también, Román. Esa novela se llamó La muerte hace buena letra, y participaron 10 escritores, dentro de los cuales estaban, no sé, Benedetti, Buñuel, Zuleika Ibáñez, Teresa Ponce Canqui, Miguel Ángel Campodónico, pero era un proceso distinto, ¿no? Cada uno iba redactando su novela y en forma de posta se la pasaba a otro, sin posibilidades, eran las reglas de juego, ¿no? Sin posibilidades de intervención, digamos, o de intercambio entre los distintos capítulos, ¿sí? Bien, el año pasado recuerdo que 2 queridos colegas y escritores destacados, gracias, Micaela de San Javier, Río Negro, van quedando pocos departamentos, como son Miguel Avero y Leonardo de León, 2 poetas jóvenes y colegas muy queridos, también hicieron un proceso en plena pandemia de producción de un libro de poemas de haikus, y lo hicieron a través del WhatsApp. Así que las formas de expresión creativa están siendo renovadas y bienvenidas, ¿no? De todas maneras, el libro, pienso yo, el objeto libro, como decían Eco y Carrer, nunca va a pasar de moda, ¿no? Hay formatos, en todo caso, que se superponen, que dialogan, pero ninguno sustituye al otro, ¿sí? Quería decir que, ¿por qué la atmósfera marina del principio? Porque tiene que ver con el argumento de la novela, gracias a Alexandra de San Jacinto Canelones, como dijimos, Román, además de docente, de matemática, de astronomía, alguien menciona por ahí, también está el caso del Herrero y la Muerte, sí, el Herrero y la Muerte, que una obra teatral que tuvo muchísimo suceso, escrita por Mercedes Rein y Jorge Curry, tiene diversas fuentes en la literatura americana, y bueno, y en la literatura universal, el famoso pacto del hombre con el diablo, y particularmente refiere a Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, ¿no? Bien, muy bien.
decíamos que Román es un profesional, es un marino mercante, y Leonardo, además de ser docente, es un aficionado, es un marino aficionado también. Entonces la novela está teñida de quizás la acción principal, no te preocupes, Román, que no voy a spoilear nada, se trata de, a partir del capítulo 15, son 25 capítulos, un viaje importante, un viaje transcontinental entre América y Europa con un fin determinado, ¿sí? Bueno, para saber qué pasa y cuáles son las motivaciones de ese viaje, va a haber que leerlo. Y bueno, en fin, Román, lo que quieras agregar, y a los colegas, por favor, sigan interviniendo por el chat, que lo estamos leyendo, y vayan pensando ya en posibles transposiciones didácticas de este texto. Yo voy a agregar que hace muchos años, cuando solía leer la novela del Séptimo Círculo, me enteré de que existía una novela escrita por 14 escritores ingleses de un club de detectives, entre los cuales estaba Agatha Christie, que se llamaba El Almirante Flotante. Afortunadamente, un día en la feria de Tristán Narvaja me encontré con El Almirante Flotante bastante deteriorado, pero legible. Y la empecé a intentar... Bastante deteriorado, Román, bastante deteriorado. ¿Te encontraste con el libro o con el almirante? El almirante estaba muerto. No, con el libro, algo usado. Pero lo cierto es que la novela es impresionantemente como absurda, porque cada autor escribía un capítulo y un final, y al final están todos los finales y termina. Es una cosa descomunal, ¿no? No vale la pena. Me desilusioné mucho. No sabía el nombre de la que había escrito Mario Benedetti, pero sí. Y te puedo agregar que el final se describió en una escena en todos los escritores. Pero hay un muy importante escritores a la limón, que son Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que escribieron con el seudónimo de Bustos Domecq, que supongo que tomarían mucho coñac, porque me parece que es una marca de coñac, ¿no? Y ellos escribían sin identificarse los dos. O sea, era una novela con dos autores. Y después es cierto que está el viaje y bueno, en ese aspecto el velero, el Leonardo, que es el experto en veleros, pudo diseñar muchas cosas, y algunas que de repente tenían que ver con la navegación en general, yo podía corregirle, pero sobre vela no puedo corregir. Yo quiero dar acá un consejo a los que vayan a leer este libro. Cuando vimos hace poco Gambito de Dama, una serie que causó sensación, muchos no sabíamos jugar al ajedrez. Cuando leímos la tabla de Flandes tampoco sabíamos jugar al ajedrez, y sin embargo la entendimos y la disfrutamos. Cuando llegan a la parte náutica, no importa si saben lo que quiere decir cabo o no. A veces se entiende que cabo quiere decir cuerda en el lenguaje usual, y a veces uno no sabe que sotavento es el lado por donde se va el viento y que viene por barlovento, pero esas cosas se pueden obviar y hacer confianza en el autor. El que no va a hacer confianza en el autor es aquel escritor que sabe lo que es sotavento, sabe lo que es barlovento. Por eso hay que, por lo menos, saber algo o tener a alguien que indique las cosas, ¿no? Porque uno que sabe a veces lee y dice, no conoce mucho de barcos, pero bueno. Y por ahí está la cosa de Leonardo, si querés hacer
A mí me queda una anécdota para contar sobre la tapa y decir que esta experiencia para mí fue inenarrable y con un resultado formidable. No solo la novela, sino mi amistad y mi hermandad con Leonardo, porque aunque ustedes no lo puedan creer, en los 12 años y medio no tuvimos una sola discusión. Siempre cedíamos un poco y siempre intentábamos arreglar la cosa de tal manera de no cambiar demasiado lo que el otro ponía o de aceptar sus razones. Hay algunas conversaciones telefónicas que Leonardo la escribía de una manera que yo lo hubiera escrito de otra, pero no podía decirle que eso no me gustaba porque era su manera de escribir y no toqué nada. O sea, corregí algunas palabras que me parecían que podían estar de más o de menos, pero no el tema de cómo se escribió la conversación, cómo se resolvió, que no fue como un diálogo, sino como una serie en fin, de artilugios que se usan en la escritura, ¿no? Bueno, ya hablé demasiado. Leonardo. Sí, van apareciendo datos de novelas, ¿verdad?, que han sido escritas a la limón. En Suecia hay un caso paradigmático de una pareja que han escrito muchas novelas policiales, ¿no?, a la limón. Y bueno, nos sumamos entonces con nuestro perfil un poco original. Pero nos sumamos a ese corpus de novelas escritas a la limón, que de todos modos van a seguir siendo muy, muy minoritarias, ¿no? Muy excepcionales, muy raras, y cuyos resultados queda a cargo de los lectores evaluar, por supuesto, ¿no? En fin, bueno, yo por mi parte no tengo mucho más para agregar con respecto al proceso de creación, al proceso de escritura y de colaboración, ¿verdad? Me sumo a todo lo que ya ha dicho Román, comparto plenamente todo, y sería bueno de pronto escuchar preguntas o comentarios, ¿verdad? Ya hay preguntas, Leonardo. Me gustaría escuchar al querido amigo y admirado profesor de Mercedes Soriano, que está conectado desde su hogar. Daniel Quijano. Daniel, cederte el micrófono y haces algún comentario, porque tengo entendido leíste la novela. ¿Sí, Dani? Hola, sí, buenas a todos, un abrazo para todos los colegas, para vos, María José, para Leonardo, para Román, una alegría. Sí, para mí fue una novela, bueno, yo soy lamentable, o sea, afortunadamente soy muy admirador de la obra de Leonardo. He leído muchas de sus novelas y, bueno, sus poemarios y sus cuentarios, ¿no? Y no, yo ponía ahí que un aspecto que me gustó mucho de la novela fue justamente las atmósferas narrativas que crean, los climas narrativos, ¿no? Montevideo es Montevideo, como ponía ahí, que puede ser el Montevideo de hoy, pero también un Montevideo de los 90. O sea, es como un Montevideo atemporal, reconocible por cualquier persona de cualquier edad. Lo mismo Europa. Yo no conozco Europa, pero seguramente ese clima europeo de los lugares por donde andan los personajes es muy interesante. Las carreteras, ¿verdad? Y lo que más me impactó, que es como muy didáctico, ilustrativo, es el clima marítimo, es decir, cuando están arriba del barco. Eso me pareció, el lenguaje marino, las palabras, aprendemos de alguna manera con la novela no sé cómo se dice, Leonardo, corregirme, a pilotear un bote, porque me pareció muy ilustrativo. Y bueno, y desde el interés, yo no soy escritor, pero como coordino un taller literario, ¿cómo hace un escritor para crear esos climas, para hacer hincapié en ese aspecto cuando escribe, cómo se crea un clima narrativo tan variado en la novela, porque son distintos,
Y además, todavía con el condimento de que son 2 cerebros, 4 manos, 4 ojos. O sea, ¿cómo llegan a los acuerdos? Pero ¿cuál es el punto de partida? Eso sería un poco mi inquietud. No sé si se entendió. Sí, yo quiero aclararte una cosa. Hay que tener un cuidado brutal. Nosotros terminamos de escribir esas carreteras que tú mencionaste, por eso me acordé y te lo digo ahora, y yo me di cuenta que la novela está ambientada en el 2004 y Google Maps tiene 2020. O sea que las carreteras que ahora están, capaz que en el 2004 no tenían. Afortunadamente yo tenía un mapa de Europa de 1988 y entonces pude cambiar digamos, el nudo carretero que se forma y eliminé algunas de las carreteras, por decir, van por la A51, poco importa si van por la 51 o la 52. Pero de todas maneras, en eso hay que tener precaución. En un capítulo, Leonardo puso un identificador no me acuerdo, de situaciones del barco, y yo le digo, en la época esa no existía. Entonces, eso trajo algunas cosas a corregir. Cuando te dabas cuenta, también los celulares de entonces no eran los celulares de ahora, o sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Claro, pero más allá de esas, digamos que solamente ustedes lo saben, para los lectores es muy importante todos los datos que nos dan como para guiarnos adentro de la novela, ¿no? Y para entrar en el clima de la novela. Lo que a mí me pasó es que cuando la empecé a leer no la pude dejar, porque cada vez quería seguir, digamos, con esos personajes. Entonces me parece que esto es bien interesante y está dado por eso, esa atmósfera que se crea. Sí. Bien, Bueno, es necesario aclarar porque de pronto la gente no tiene por qué conocer el argumento, ¿no es cierto? Que son 3 amigos, no vamos a decir por qué. Bueno, en realidad es un raro homenaje a Trois porque son 4, pero vamos a dejar la incógnita. Hay una travesía en un velero que sin duda es la acción principal de la novela. Y bueno, no falta ni la mafia rusa, quizás por eso el título del libro, ¿sí? Claudia Mesa, una profe jovencita nuestra, está haciendo una intervención por el chat que me gustaría, Claudia, que vos se la pudieras hacer directamente a la pregunta a los escritores. Bien, no, lo mío era simplemente una sugerencia que creo que podría servir para los profes, en realidad para nosotros, que si quisiéramos utilizarlo, ¿no?, al libro y hacer alguna clase relacionada con otro o algo así. Entonces yo recordé que en teoría habíamos trabajado alguna vez con un libro de Deleuze y Guattari que abordaba el concepto de rizoma. ¿Sí? Y en realidad era la introducción a un libro de ellos que se llama 1000 mesetas. Ellos también trabajaron de forma armónica juntos para escribir este libro, que entre otras cosas trabaja sobre la lingüística y otras cosas más. Pero trataron de borrar, digamos, la idea de separar, ¿no?, de que uno pudiera distinguir quién era quién el que estaba diciendo algo, ¿no?, enunciando. Entonces hablaban de este concepto de rizoma en el que se pierde la idea de sujeto, digamos, porque no podemos distinguir quién dice lo que está diciendo, y la idea esta de colectivizar, digamos, lo que se está escribiendo, y de que no exista un punto de partida ni un punto a donde se va, porque se bifurca, digamos, en una especie de rizoma, que no sería como un árbol con sus raíces, porque no tiene un centro. Algo así.
En realidad siento que podríamos utilizarlo como marco teórico, ¿no? Gracias, Claudia. No sé si alguno de los autores hoy quiere hacer algún comentario respecto al concepto de rizoma, que es bien fermental, bien arborescente, como nos gusta a la gente que estamos en este métier. Seguro Leonardo sabe. Si me permiten, para enlazar esa pregunta con algo que tiene que ver con el estilo, algo que tiene que ver con la pregunta de Daniel, cómo se hace para crear una... Es decir, el protagonista de esta novela yo diría que no es el lenguaje como tal, ¿verdad? Y no hay una difuminación, sino que siempre queda bastante claro, muy claro quién es quien tiene el micrófono. Y también leí que alguien pedía que si podíamos leer algo, entonces voy a leer un pequeño fragmento donde aparecen los dicendi, aquellos verbos que van indicando quién habla, ¿verdad? Y que va a decir algo, espero, sobre un aspecto que a veces no se tiene mucho en consideración, y es la filosofía de estos amigotes o amigos que emprenden este proyecto. Entonces, será muy breve, ¿no? Está en la página 131 y 132. Eso me gusta, están reunidos y hay una propuesta de uno de hacer determinada cosa. Eso me gusta, comentó Humberto. Tampoco hay que jugar a la ruleta rusa. Edgardo terminó de escuchar ese comentario y sintió una opresión en el pecho ante la aparición de la imagen de Zaitsev, el recuerdo de sus maneras y su fría y tácita amenaza contra Santiago y Estela. Y en la ahí es donde entras vos, Braulio. Edgardo buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó 3 fotos que mostraban ángulos diferentes del velero. En la primera se lo veía a él parado delante, la línea de flotación le llegaba por encima de la cabeza, otro mostraba solo la quilla, los 2 amigos miraban. Y después dice, en otro momento dice, Humberto y Braulio sintieron y se prepararon a escuchar la tan anunciada idea. Primero, algo de filosofía. Se espera que vivamos con un poco de suerte 28.000, ponele 30.000 días en el reino de este mundo. La mitad ya nos la patinamos. De los 15.000 días que nos quedan, la tercera parte la consumiremos en dormir. Echen cuentas. Y los últimos miles de días entubados o con achaques. ¿Cuánto nos queda por vivir de verdad? ¿Y cómo? Eso sí, si no nos morimos antes, cosa que siempre puede suceder. A los 40, los que no hagamos ahora no lo haremos más. Tenemos el cuerpo de la juventud, pero con la madurez de los años, el equilibrio perfecto. O sea, que siendo como es una novela de, bueno, ahí hay distintas opiniones, ¿no? Una novela de carretera, una novela de aventuras, una novela de amor, una novela de lo que fuera. Creo que se puede encontrar eso, ¿no? Una base filosófica de esto de vivir la vida, ¿no? Y en ese sentido, uno de los personajes crea una pregunta muy pertinentemente formulada en el prólogo, de si hay o no hay una literatura femenina, ¿no? Y los personajes femeninos o el personaje femenino protagonista, de alguna manera es, pese a surgir de los estratos quizás más bajos de la sociedad uruguaya, finalmente adquiere unas proporciones, digamos, de heroína de alguna manera, ¿no? Bueno, y se ha demostrado también, o se ha señalado que todos los personajes tienen lados buenos, lados malos, lados oscuros, lados grises, ¿no? Entonces, los rizomas que surgen a partir de la acción y de la
caracterización de los personajes, ¿no? Bueno, intenté responder a varias preguntas y salió un poco caótico, pero bueno, ese es mi aporte. Bien, como dice Mirta Legrand, en televisión no puede haber silencios, así que, Román, te preguntaría, tú has ejercido la docencia, no en artes, sino en ciencias, ¿cómo verías vos, qué tipo de aterrizaje puede hacerse, además del mero disfrute, que poca cosa, lo artístico y literario? ¿Cómo te parece que se podría vincular, llevar esto al aula, a la peripecia cotidiana de un adolescente o de un joven? ¿De qué manera lo puede tocar? ¿Cómo la ves? Qué pregunta difícil. Hace tanto que no ejerzo la docencia que yo primero que nada me hice amigo de mis alumnos. Tanto es así que todavía en algunas reuniones de ellos me invitan, ¿no? Y bueno, yo creo que el interés de los jóvenes en este momento, que hay que, me parece, adecuarse más a ellos, es la rapidez, que era lo que yo tenía miedo en la novela, que cayera en algún pozo de repente, que no fuera una cosa rápida. Yo pienso que lo que dijo Daniel respecto a que después que se empieza, todo es acelerado, ¿no? Hay, salvo un poco de espacio allí al principio, poco tiempo después, allá en el capítulo 5 o 6, las actividades son, y yo creo que esos son los libros que son fáciles de leer. Y yo no sé nada más que soy lector, no soy nada solamente soy un, ¿cómo se puede decir? Un aficionado a la literatura. Y bueno, en ese caso, trabajar con Leonardo me ayudó mucho a escribir un poco más. Pero me parece que uno no tiene que tratar de que los jóvenes se vengan hacia uno, sino uno de ir hacia los jóvenes. No tengo idea cuánto se puede mover en eso el profesor, que depende de todo un esquema de literatura y que está, digamos, dictado para ser dado en esas clases, pueda hacerlo interesante, ¿no? Hay algunos profesores que hacen interesante la historia, y yo tenía un profesor que era más aburrido, pero digo, el profesor que le hace gustar a uno la materia es el profesor que se recuerda toda la vida. Y creo que en ese aspecto los profesores tendrían que tener esa, más que la disciplina, quizá, no sé cómo son los jóvenes de ahora. No daría clase porque sé que son fatales y estoy muy viejo, pero de todas maneras creo que esa es una buena manera, ¿no? de inducirlos a dedicarse a la lectura, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Bueno, nuestros profes tenemos un cuerpo 100% profesional, de profesionales de los aprendizajes en literatura. No me canso de decirlo con mucho orgullo. Seguramente tomen tus palabras y ellos sabrán cómo hacerlos dialogar con los autores que están sugeridos como hojas de ruta en el programa. Se me ocurre con la Odisea sería un privilegio, con cualquier novela de Conrad, por ejemplo, o con algunos autores uruguayos que han incursado también en novelas marítimas o vinculadas con el mar, como Paul Bacino, por ejemplo. En fin, o poesía o drama, ellos saben muy bien de esos viajes. Yo llamaría finalmente, como ya estamos en la hora, a aquellos colegas que quieran hacer alguna sugerencia, pregunta,
formular algún aporte, preguntarle a los autores dónde se puede conseguir el libro. Tuvieron la gentileza de donar un ejemplar para la biblioteca de la Casa de Alicia, o sea, para secundaria. Y bueno, en fin, ¿alguna pregunta, aporte, sugerencia, duda? Aprovechemos que estas no son instancias tan frecuentes. Y muchas gracias a todos. ¿Y dónde queremos si podemos conseguir el libro? Bueno, la editorial Rumbo lo llevó a Guzzi Editores, a Guzzi Distribuidor, y él lo distribuyó por todas las librerías. Lo que pasa es que suele suceder que el último libro de Ken Follett esté con la carátula en la vidriera, y el libro del escritor uruguayo está de lomo en una estantería. Si no lo piden, no lo encuentran. Porque bueno, así está la cosa, nos pasa con los supermercados, con todo. Y con los libros pasa lo mismo. Cuando vayan a pedirlo, pueden decirle, no está, pero se lo traigo. Porque, claro, tenerlo en la biblioteca parado, si ya lo pagaron, si no aparece nadie nunca a pedirlo, no lo venden. Entonces, la cuestión económica, o mejor dicho, comercial, es una cuestión importante, ¿no? La divulgación, esto para nosotros es la bendición, que tener 70 personas que nos estén escuchando, que podamos explicarlo, que los entusiasmamos o no, pero algunos entusiasmará, es una cosa que es muy difícil. Cada uno pelea por lo suyo, y algunas cosas, en fin, eso más o menos. Yo agregaría entonces, sobre todo para aquellos que no están en Uruguay, que se puede conseguir por Amazon, y también está en forma de ebook. Y podemos hacer un anuncio también, y es que va a estar en el futuro en forma de audiolibro. No sabemos cuándo, pero seguramente en el correr de este año, quizá en los próximos meses, va a estar en forma de audiolibro, ¿no? Y bueno, yo me sumo a los agradecimientos, formas de trabajar didácticamente, nadie mejor que los colegas y los profesores que sabrán, ¿no? Yo creo que vale para cualquier novela, que hay muchísimos aspectos que se pueden trabajar: la acción, el espacio, el estilo, las imágenes, las etapas que van cumpliendo el viaje como elemento estructurador. Y pienso yo que quizá para los chicos de secundaria, una idea podría ser trabajar con la categoría personaje, ¿no? Es decir, cómo es que los autores han construido estos personajes y cómo es que el chico, a través de la lectura, va haciendo su propia construcción del personaje, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de esa construcción del personaje? Lo que el personaje hace, lo que el personaje dice, lo que sobre él dicen otros personajes, lo que el autor dice, el narrador dice sobre los personajes, lo que hacen, ¿verdad? Lo que dejan de hacer, los silencios. Entonces trabajar de repente con eso puede ser una idea, no sé. Y bueno, una vez más, entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Sí, fue realmente muy lindo y poder hablar de la experiencia y transmitirla. Y pienso que se pueden, sí, hacer ese tipo de cosas que dice Leonardo, que sabe más de literatura que yo. Algo más. Yo tenía preparado un chiste para decir que es muy fácil identificar a los autores de cada pedazo. Los pedazos que están bien escritos son míos. Los que están mal escritos son de Leonardo. En fin. Me despido de Eli y de mi prima Rosario, que me están viendo, y que pasen muy bien. Muchas gracias para la cátedra y para
María José, que hizo un muy lindo prólogo. Bueno, ya los colegas ya están volando y sugiriendo algunas vueltas didácticas. Los pollos no podían fallar. Bueno, acabamos de iniciar y acabamos de terminar un ciclo. Hablamos con los creadores y las creadoras, debo agregar. Esto no se termina. Ya Vega puede adelantar que la charla que vamos a tener en abril. Y un gustazo, como siempre, colegas. Buen comienzo. Vamos arriba. Muchas gracias a todos. Román y Leonardo por darnos esta maravillosa presentación. Y bueno, acá estamos con un nuevo literato, ya lo presento. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, como siempre, una maravilla. Muchísimas gracias, Leonardo y Román. Como decía Majo, el libro está en la biblioteca de la Casa de Alicia y muy pronto vamos a tener novedades sobre la reapertura de la biblioteca. Ahora que tenemos una nueva compañera a cargo de la biblioteca, la biblioteca se reabre en abril, así que vamos a tener muchas novedades. Entre ellas ustedes se van a poder encontrar con este libro. Y el ciclo, como decía María José, de Hablan los Creadores, continúa, es un ciclo 2021. Ustedes saben que en la casa arrancamos un ciclo un año y después le vamos cambiando el año porque continúan y van creciendo. Y bueno, en este caso vamos a tener en abril, concretamente vinculado a la creación literaria, el encuentro con Federico Ibáñez, así que estén atentos porque vamos a hacer obviamente como siempre la difusión y de fecha y van a saber ustedes cuándo va a ocurrir, y además están previstos otros encuentros, algunos de ellos, vuelvo a referirme a la creación literaria, pero también tiene que ver con la dirección, la posibilidad vamos a poder contar con la posibilidad de encontrarnos con Analía Torres, dramaturga y actriz y directora, y muy probablemente ese encuentro se dé además en dos ciclos, en y también en Mujeres que hablan sobre mujeres, porque las cosas se van como entrecruzando y se va generando una bellísima trama. Y bueno, también la posibilidad de contar con el encuentro en relación a artes visuales con Clever Lara, sin duda, que es un gran amigo de la casa. Así que bueno, esto empieza hoy, agradecemos muchísimo y disfrutamos enormemente que haya sido el inicio con la presencia de Leonardo y de Román y este proceso creativo tan detonador para todos, tan entusiasmante. Por ahí leía a Ana diciendo, bueno, nuestros alumnos también van a empezar a crear a la Limón, ¿por qué no? Propuesta maravillosa de una queridísima ex alumna de práctica y amiga, Ana Paiva. Así que bueno, una enormísima alegría haberlos recibido hoy. La casa trae novedades también en cuanto a su funcionamiento, así que pronto vamos a estar comunicando eso también, ¿no? La virtualidad no desaparece, pero la idea es poder generar ambos territorios, ¿no? La presencialidad, aunque sea con aforos reducidos y si hay buen tiempo en nuestro maravilloso patio, pero mantener la virtualidad que abre estas pantallas, ventanas hacia todo el interior y hacia el exterior también. Así que bueno, un enorme abrazo grande hoy, que abarque a todos, incluso los que están del otro lado del mar también hoy. Y muy pronto nos estamos viendo. Un gran abrazo, Leonardo y Román, y bueno, me quedé también con otra cosa que fue en una conversación que tuvimos sobre la posibilidad en algún momento, porque he leído varios comentarios de compañeros diciendo, bueno, ahora
que quiero leer la novela, quiero ver la novela, cosa que es fantástica. Bueno, quizás más adelante generar un nuevo encuentro de los lectores de la novela con los autores. Y ahí, bueno, ese intercambio sin duda yo no me lo quiero perder. Quiero estar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias, gracias. Lindo sería el encuentro para recibir críticas. Bueno. Chao. Chao.